Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Saludamos especialmente a la señora rectora de sede, la magíster Ruth Ryskowski. Gracias por acompañarnos en este espacio de presentación de un nuevo número de la revista Conciencias Sociales. Agradezco también al equipo que me acompaña en esta tarea, sobre todo al doctor Ramiro Lobatón, que es coeditor de la revista, y queremos dar también la bienvenida a nuestros dos autores que han publicado en este nuevo número que hoy presentamos, Sandro Paredes y Rodrigo Cruz. Les agradecemos por haber invitado también, haber aceptado la invitación que se les ha hecho para compartir un poquito el trabajo que han tenido a bien presentar y enviar a la revista. Y claro, no puedo dejar de saludar a un buen amigo, maestro, que es Adalí Contreras, profesor también de varias instituciones, ha sido maestro mío y actualmente también es miembro del Consejo Científico de la revista. Querido Adalí, bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias por acompañarnos. Y me alegra ver varios nombres conocidos de amistades, colegas profesionales que están en La Paz, están fuera del país. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Entonces, para iniciar, según el programa que tenemos, voy a darle la palabra a Camilo Kunstek, director de la carrera de Comunicación Social, quien en representación de la magíster Veronique Thomas, que igual se le cruzó otra actividad el día de hoy, no nos acompaña. Entonces, estimado Camilo, por favor, adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos, a todas quienes nos acompañan en esta sala en este momento tan importante. Un saludo especial a nuestra rectora de sede, magíster Ruth Ryskowski. Muchas gracias por acompañarnos y realzar este evento que es fundamental para el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra universidad. Un saludo especial a Ramiro Lobatón, quien es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, que justamente es el espacio que acoge a esta revista y a través de la cual el Centro de Investigación pretende tener un puente de diálogo con académicos, investigadores en nuestra universidad, en nuestra sede, pero también más allá, en nuestro país. Ese es el ejemplo, y un saludo cordial a Rodrigo, quien nos abre las puertas a través de él, también a la San Simón, a Sandro, para reiterar mi abrazo trasandino, para que el diálogo sea mucho más amplio, diálogo académico también con Chile y con todos los investigadores que puedan estar por allá y que nos lean, que tu presencia sea un espacio para abrir esta puerta mucho más ancha. Un saludo siempre cordial a Dalit, un amigo, parte de la casa, como carrera, como departamento. Ya lo dijo Carlos, somos muy cercanos, hemos hecho varias cosas contigo y gracias por siempre acompañar y fortalecer el trabajo que se hace desde acá. A los investigadores, estudiantes, graduados de nuestra universidad que nos acompañan en este espacio, también un abrazo grande. A nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, a nombre de Veronique Thomas, quien es nuestra directora, que por temas de compromisos de otra índole dentro de la institución, no ha podido estar con nosotros, pero una bienvenida a este espacio de diálogo. La revista Conciencias Sociales se ha pensado, se ha concebido en la idea del diálogo fraterno entre académicos para la construcción del conocimiento, apuntando a esa idea, ¿no? Ustedes ven el nombre, Conciencias Sociales, para que la ciencia sea parte de la construcción de una conciencia de sociedad, de una sociedad que dialoga, de una sociedad fraterna, de una sociedad que comparte y que afronta, reflexiona sobre sí misma, ¿no? Y creo que como academia, como investigadores, es nuestro rol aportar a ese diálogo. Esperemos que cada vez sea más la respuesta del diálogo hacia los problemas sociales y no la confrontación, no la violencia. Así que bienvenidos, mil gracias por acompañarnos y como nos gusta decir,
en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Una vez que pasan las puertas o que entran a nuestras salas virtuales, los consideramos de casa. Así que todos ustedes considérense, por favor, parte de esta casa que es el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y la Universidad Católica Boliviana en su sede Cochabamba. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Camilo, por tus palabras, por tu bienvenida, la acogida siempre fraterna que te caracteriza. Antes de entrar de lleno al programa que tenemos previsto, dar la palabra a nuestros autores invitados, pues voy a permitirme tomar también la palabra para comentar un poco sobre el nuevo número de la revista Conciencias Sociales, ¿no? Para que por lo menos vayamos viendo la tapa, ¿sí? La revista número 26 de Conciencias Sociales es el número que estamos presentando hoy. Esta es una revista que ha sido trabajada desde mediados del semestre pasado hasta este nuevo semestre. Obviamente saliendo de este contexto tan peculiar que nos ha marcado la pandemia, pero que a la vez, como suele suceder en el ámbito académico científico, ha ido marcando nuevas formas de interacción y que a la vez han generado, por lo tanto, nuevas temáticas, nuevos intereses de investigación que han sido abordados de diferentes campos, ¿no? La comunicación, el derecho, la filosofía, la psicología, y algunos de estos abordajes, reflexiones en este contexto, pues es lo que presentamos en la revista número 26 de Conciencias. Conciencias Sociales es una revista, como decía Camilo, del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Católica aquí en Cochabamba, y se caracteriza sobre todo por ser una revista de carácter misceláneo, es decir, no trabajamos normalmente temas únicos o monotemáticos, sino que nos gusta estar abiertos a esa diversidad como entendemos que es el ámbito de las ciencias sociales y humanas. Y en ese sentido es que hoy tenemos la presentación de dos de los artículos. No voy a entrar en materia porque obviamente vamos a tener el gusto de escuchar a los autores, pero bueno, uno de las personas que nos acompaña es Sandro Paredes y que nos va a hablar de su propuesta titulada Crisis de la Experiencia y de la Percepción Walter Benjamin, ¿no? La rúbrica formal como propuesta conceptual para el estudio de la experiencia religiosa. Y en otro ámbito más desde el lado jurídico, legal, pero también reflexivo en la acción política, también tenemos el gusto de contar hoy con Rodrigo René Cruz. Él nos va a hablar sobre el parlamentarismo en Bolivia, ¿no? Se cuestiona sobre esta realidad, esta institución, y hace una mirada al presidencialismo esperpéntico, como le llama él, ya entenderemos a dónde va su propuesta, de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora. Sin embargo, la revista tiene otros artículos que nos proponen reflexionar, por ejemplo, sobre la percepción de la juventud, sobre el liderazgo y una mirada desde la vivencia comunitaria. Este es un trabajo conjunto que se ha realizado por varias personas de la universidad, una de ellas la profesora Andrea Vargas, que están en el marco también de los programas relacionados al apoyo que recibimos de la cooperación belga y que nos invitan a hacer esta reflexión en un municipio específico de Cochabamba que es Tiraque, y el trabajo aborda la reflexión sobre las percepciones que tienen los jóvenes entre 15 y 18 años sobre el liderazgo. También contamos con otro trabajo conjunto liderado por nuestra colega Andrea Alemán, docente tiempo completo de la carrera de comunicación social. Andrea, con su equipo de trabajo, han hecho un estudio sobre el consumo de información sobre la pandemia del coronavirus por los estudiantes de comunicación social. Y entonces reflexiona un poco sobre cómo ha incidido esta coyuntura de la pandemia en el consumo de información. Por otro lado, hemos recibido el trabajo de un investigador que actualmente está haciendo sus estudios en Argentina, Ignacio Blusque, que habla sobre la realidad del mercado de órganos, abordada desde la economía, la ética y el derecho.
¿no? Entonces, como se dan cuenta, hay una diversidad en estas miradas que proponemos desde la revista. Y cerramos la propuesta de este nuevo número con un trabajo de carácter antropológico sobre la economía del don en la danza de la pinquilada, ¿no? Es un documento elaborado por Valeria Bellot, que es ya una conocida autora que contribuye con la revista. Bueno, dicho esto, y para irnos de lleno a lo que estamos esperando, voy a comenzar cediendo la palabra a nuestro expositor invitado, Sandro Paredes Díaz, quien está conectado desde Chile, para que él pueda compartirnos un poco en los próximos 10 a 15 minutos máximo sobre su trabajo. Estimado Sandro, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, antes de comenzar, poder agradecer enormemente a la universidad, a la revista, a su equipo, por abrir estos espacios, ¿ya? Son importantes para uno como un investigador en formación, también encontrar espacios de diálogo, de difusión, pero sobre todo lo que muy bien decía Camilo, de diálogo, de poder, digamos, crear puentes que permitan, digamos, que permitan encontrarnos. Así que eso, primero que nada, agradecer a todos ustedes este espacio. Y bueno, vamos a ir a lo que nos reúne. Voy a compartir una presentación que va a ir apoyando un poco lo que es mi texto. A ver. Ahí. Por favor, se me pueden decir si pueden ver bien la presentación. Sí, ya se ve, Sandro. Muy bien. Bueno, en estos breves minutos, en realidad voy a dar cuenta de algunas ideas principales, porque la intención es motivar a que puedan después leer el texto con más detención y invitar también al diálogo, al cuestionamiento, digamos, a abrir nuevos caminos, más preguntas. El texto se denomina Crisis de la experiencia y de la percepción en Benjamin, la rúbrica formal como propuesta conceptual para el estudio de la experiencia religiosa. En el resumen del texto yo presento, digamos, el objetivo, que en el fondo es un objetivo bien acotado, pero me parece importante, que en el fondo es abordar este concepto de la rúbrica formal que él presenta, ¿ya? Para poder desde ahí conocer, profundizar respecto a su crítica a la modernidad, que no solo atañe al tema de la experiencia, sino que aquí está el punto, digamos, de inflexión del texto, sino que también atañe a la percepción, ¿ya? Y en un segundo momento también del texto, tratar de vincular este concepto de la rúbrica formal, de alguna manera, aunque sea incipiente, en sus análisis con respecto a la obra de arte, con el tema de la experiencia religiosa. O sea, en el fondo queremos proponer esta rúbrica formal y algunos de los conceptos, digamos, que la involucra, como quizás algunas categorías que nos puedan ayudar a pensar también la experiencia religiosa desde la perspectiva de la filosofía, ¿ya? En la primera parte del texto yo recojo fundamentalmente el tema de un diagnóstico compartido por varios filósofos con respecto a una crisis de la experiencia. Ya el concepto de experiencia, como ya lo plantea Gadamer, es uno de los conceptos más complejos y oscuros, dice él, de la filosofía. O sea, podemos decir que incluso la filosofía, en gran medida, su trabajo ha sido tratar de escudriñar y desvelar qué significa la experiencia, ¿ya? La experiencia en sentido amplio, pero también en sus distintas dimensiones. Existiría, por tanto, un diagnóstico común respecto a una crisis de la experiencia, que ya Adorno, digamos, lo presentaba, digamos, él habla de este desvanecimiento de la experiencia, debido fuertemente a un proceso de tecnificación, ¿ya? George Agamben, que también ha estado trabajando el tema también de la experiencia, desde hace muchos análisis muy similares a los de Walter Benjamin, vamos a verlo un poquito más adelante, desde sus estudios de la filosofía medieval y la experiencia y lo que sería un concepto de experiencia en el mundo medieval, ¿ya? Bueno, los trabajos también de Martin Heide, que en el fondo también vienen a reforzar esta idea de que la idea de la crisis de la experiencia
es en el fondo también una crisis del sujeto, ¿ya? Este sujeto que sostiene la modernidad. Vamos a ver algunos aspectos sobre el concepto de experiencia en Walter. Aquí, para adentrarnos al concepto de Walter Benjamin, me pareció muy pertinente retomar algunas ideas de Giorgio Agamben, ¿ya? Donde él plantea de que la crisis de la experiencia y del sujeto provienen de esta idea fundamental. Existiría una identificación, ¿cierto? Esta identificación que hace la ciencia moderna de experiencia y conocimiento, que es algo compartido en el fondo, que está en el trasfondo, digamos, de Walter Benjamin, ¿ya? ¿Por qué? Porque para Agamben, la filosofía medieval, dice, comprendía dos sujetos de la experiencia, ¿ya? Podemos decirle que el tema del intelecto y el tema de la experiencia, desde la perspectiva del sentido común, lo que Aristóteles denominaba la aístesis, o el sentido general, digamos, o el sentido que orienta esta racionalidad discursiva, para decirlo de otra manera, esta racionalidad cotidiana, ¿cierto? Son distintos, ¿ya? Y por tanto el intelecto o el nous tiene que ver con un tipo de experiencia y un sujeto particular, ¿ya? Un sujeto distinto. Estas ideas, si uno las pudiera adaptar, tienen un fundamento, me parece, muy fuerte en Averroes, ¿ya? Bueno, Benjamin, tomando, o sea, me parece que aquí Agamben continúa algo que había planteado Benjamin, el cual critica un modelo reduccionista de experiencia, ¿ya? Aquí el interlocutor, a quien critica Benjamin, es en el fondo Immanuel Kant, que lo que ha hecho es precisamente hacer este proceso, de identificar el concepto de experiencia con el concepto de conocimiento. Y por tanto, digamos, nuestra experiencia debería extraer conocimiento, que sería, digamos, el modelo de la experiencia científica, que busca en todas las formas de experiencia extraer evidencia, extraer conocimiento, ¿ya? Por eso que Benjamin en el fondo critica este aspecto reduccionista, ¿ya? El experimento en ese sentido, ¿cierto? Es como el modelo al cual está mirando Kant, en el sentido de que el experimento es una experiencia que debe generar conocimiento, ¿ya? Benjamin critica diciendo que este modelo es insuficiente, ¿ya? Este modelo es reduccionista. Algunas ideas importantes del concepto, digamos, de experiencia en Benjamin. Lo fundamental es que para él la experiencia está vinculada a un relato, a una narración, ¿ya? Él lo toma, ¿cierto?, de esta experiencia de los hombres que vuelven de la guerra y que vuelven en silencio, con una incapacidad para comunicar experiencia, ¿ya? En ese sentido, la experiencia es un relato, y por ser relato, por ser una narración, es también intersubjetiva, es comunitaria y está vinculada también a la tradición. Como es un relato, como es una narración, es finalmente una elaboración, fíjense, por tanto se opone a una comprensión de la experiencia pasiva o receptiva o biologicista, ¿cierto? Donde se concibe al ser humano solamente como alguien que recepciona estímulos. El concepto de experiencia en Walter Benjamin es más activo, en el sentido de que al involucrar la narración, es una perspectiva hermenéutica, ¿ya? Entonces, es una elaboración y una apropiación a través del relato de la tradición. No, la experiencia no la entiende Walter Benjamin como una vivencia del individuo solamente, sino que es realizada por un sujeto colectivo, ¿ya? ¿Por qué? Debido precisamente a la intersubjetividad que supone el relato, ¿ya? O que supone la narración de la experiencia, ¿ya? Y como narración es muy importante, por tanto, en Walter Benjamin el tema del lenguaje. Es el lenguaje, por tanto, el que hace posible la experiencia. Y el lenguaje es precisamente una dimensión de la cultura, una dimensión cultural eminentemente. Para él no se identifica la experiencia con el conocimiento,
¿ya? Pues remite a un sentido común, que es con el cual uno necesita para orientarse en la vida, y que no requiere, por tanto, una explicación o justificación, que es precisamente los elementos que caracterizan el concepto kantiano de experiencia. En el tercer momento del texto vamos abordo un concepto más particular vinculado al tema de la experiencia, o uno de los elementos que conforman para mí el tema de la experiencia en Walter Benjamin, que es el tema de la rúbrica formal, que él aborda en su texto la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. A mí me parece que ahí vamos a encontrar los elementos fundamentales. Aquí voy a leer un poquito lo que me parece que es medular de este texto. Dice, si bien pareciera que la crisis de la experiencia es solo a nivel de la Erfahrung, Benjamin también nos da algunos criterios o señales para reconocer esta crisis a nivel de la percepción. Esta posición se funda en dos análisis, que son los que realizó en el texto. Por una parte, en los análisis de la rúbrica formal que ofrecemos sobre su trabajo, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, la cual implica que la percepción estaría sujeta a una historicidad y a un acostumbramiento al modo de un hábito. Por otra parte, los análisis de la autenticidad, que implica la experiencia en tanto que Erfahrung. Este rasgo es también propio de la experiencia estética, como el texto, la obra de arte también desarrolla. En este sentido, la crisis de la Erfahrung, de la experiencia como Erfahrung, está entrelazada con una crisis de la percepción que se percibe en el campo estético. Algunos conceptos fundamentales que están ahí desarrollados y que van a encontrar en el texto tiene que ver con la autenticidad. Para Benjamin, la obra de arte se diferencia de la reproductibilidad técnica por la autenticidad otorgada por la autoridad de la tradición, ¿cierto? Este concepto de experiencia que está vinculado a la tradición. Por eso desde ahí se desprende esa autenticidad. La tradición, por su autoridad, le confiere a la obra de arte autenticidad. Pero la modernidad no le interesa la autenticidad, sino que le interesa extraer o sacar la obra de arte de esa tradición para masificarla, ¿ya? Ahí, en cierta medida, hay una relación, ese movimiento que hace la modernidad, que es propio, ¿cierto?, del experimento, donde la autoridad ya no está en la tradición, sino que está puesta en el hecho mismo. Es el hecho mismo quien tiene la autoridad en la medida en que entrega los elementos para su verificación. Otra característica fundamental de la obra de arte es lo que se denomina el áurea, o su carácter único e irrepetible. Esto se marchita con la reproductibilidad técnica en cuanto la masifica, mediante una actualización singular en el sujeto de una experiencia estética. En este sentido, la masificación de la obra de arte para Walter Benjamin implica de alguna manera algo que podríamos considerar también positivo, que permite que muchos sujetos puedan acceder, ¿cierto? Como es ahí, un actualizar esta obra de arte está en el sujeto. Sin embargo, por esta misma masificación, hay algo que se pierde en el camino, que lo vamos a ver, digamos, después. Por tanto, para Benjamin la crisis no es solo interpretativa, sino que también perceptiva. Aquí un fragmento que me parece fundamental. Dice, el modo en que se organiza la percepción humana, el medio en que ella tiene lugar, está condicionado no solo de manera natural, sino también histórica. El concepto de rúbrica formal indica los límites propios de la percepción de una época. Estas ideas, este concepto de la rúbrica formal que Walter Benjamin recoge de unos otros autores contemporáneos, y que él reconoce que no han podido ellos sacar provecho de todo ese concepto y que es una de las intenciones. Entonces, esta rúbrica formal sería esta modalidad histórica de la percepción que modela la experiencia de una época. Y por tanto, lo que está detrás, digamos, del texto, lo que afirma es que precisamente cada época tiene también su rúbrica formal, tiene su modalidad histórica de la percepción, tiene una forma, digamos, de interpretar, tiene una forma, y esto que
tiene una forma de experimentar, y eso también a nivel de la percepción, gracias al concepto de la rúbrica formal. ¿Por qué? Porque la percepción es también un lenguaje que debe leerse. Recordemos, ¿cierto?, que el concepto de experiencia no es pasivo, sino que es un concepto, ¿cierto?, activo, implica, ¿cierto?, una interpretación. La percepción no es la receptividad de las impresiones, sino la lectura de las apariencias, las cuales también ya están organizadas en sí mismas, ¿ya? Y aquí uno de los aspectos parecía, digamos, como importantes y centrales para poder justificar el tema de la rúbrica formal, de que el proceso de masificación que entrega la reproductibilidad técnica destruye el carácter único de la aparición de la obra, ¿cierto? La saca de ese escenario donde la obra, digamos, se despliega. Tanto, pero también existe una destrucción del aura, pues esta masificación implica encontrar lo homogéneo incluso en aquello que es único. Entonces, la tecnificación, ¿cierto?, implica homogenizar. Y lo más curioso, digamos, es que se intenta incluso homogenizar aquello que pareciera que tiene un carácter único e irrepetible, que es la obra de arte. Entonces, esta homogenización es considerada por Benjamin una rúbrica de la percepción, es decir, un marco o criterio que afecta el modo en que los individuos perciben. Entonces, si volvemos, fíjense un poquito más atrás, donde decía que la percepción implica esta lectura de las apariencias que ya están organizadas en sí mismas, podemos reconocer de que este proceso técnico de reproductibilidad implica una homogenización que afecta a aquello que ya estamos también, o que intentamos interpretar, o que percibimos también, ¿ya? Por eso que pareciera que hay algo muy profundo, digamos, aquí. No es algo a un nivel solamente de la experiencia, sino que incluso de la percepción. Así, la crisis no es solo respecto a la forma en que narramos nuestras vivencias, como una forma de expresar, sino en cómo percibimos la obra de arte mediante la estandarización. Ahora, estas nociones no solo se aplican para un análisis estético de la modernidad, sino que afectan a la misma experiencia humana en todas sus dimensiones, que es un poco una de los aspectos en los cuales podemos derivar estos análisis. Por tanto, aquí el tema de experiencia estética, visto desde Walter Benjamin, y experiencia religiosa se identifican, en cuanto Walter Benjamin reconoce el origen ritual, ¿ya?, de la obra de arte. Por tanto, la reproductibilidad técnica en la que permite que la obra de arte pase de tener un valor solo ritual a un valor de exhibición, ¿ya? Ahí Walter Benjamin recorre, ¿cierto?, hace recordar cómo la obra de arte está muy vinculada al templo, a los lugares sagrados, y que en muchos sentidos es exclusiva, ¿cierto? Es una tradición que le da autenticidad a eso sagrado, ¿ya? Hay elementos muy, muy similares, tiene un origen, digamos, común. En ese sentido, fíjense, la reproductibilidad técnica destruye, ¿cierto?, este valor ritual para otorgarle un valor de exhibición a la obra de arte. Con la emancipación que saca los diferentes procedimientos del arte fuera del seno del ritual, aumentan para sus productos las oportunidades de ser exhibidos. Y un tercer elemento de la rúbrica formal a considerar es la adaptación o acostumbramiento que sufre la percepción. Las nuevas formas de arte requieren que nuestra percepción se adapte. Y ahí Walter Benjamin hace referencia, ¿cierto?, a cómo en el cine, sobre todo, nos exige nuevas maneras de percibir, ¿cierto? Hoy hay nuevas técnicas en las cuales narramos y nos imaginamos las cosas también, ¿ya? Y eso implica un acostumbramiento en la percepción. Como para ir terminando, llevar este concepto de rúbrica formal de la percepción al ámbito de la experiencia religiosa. Solamente alcanzo a instalar algunas preguntas, en realidad.
dice que la movilidad de la obra de arte, más allá del culto a la vida popular, por decirlo de alguna manera, nos puede ayudar a interpretar lo que ocurre con la experiencia religiosa. La pérdida del aura de la obra de arte implica sacarla de su tradición que le confiere autenticidad y unicidad mediante su autoridad. Hoy nosotros podemos interpretar la experiencia religiosa que se vive fuera del ámbito de una tradición religiosa específica, también con estas categorías de Walter Benjamin, como un emigrar al ámbito de la exhibición, que es un poco lo que también propongo en el texto, tratar de utilizar como una tarea también futura alguna de estas características para entender mejor la experiencia religiosa. En el caso de una práctica religiosa, fuera de una tradición que le otorgue una autenticidad, que es, por ejemplo, el tema de la que hoy en día vivimos, ¿cierto?, en nuestros países, de la desinstitucionalización de la fe, ¿cierto?, como hay una experiencia religiosa que se vive fuera de cierta institución hoy en día. Bueno, podemos mirar este fenómeno. ¿Está sujeta a ser una mera propuesta de exhibición al modo de un deseo de reproducción mercantil operados por las condiciones del capitalismo que afectan incluso lo sagrado? ¿Qué autenticidad existe en las prácticas religiosas que están fuera de la institución religiosa o lejos de una tradición? Son algunas de las preguntas que se esbozan. Y finalmente, como una invitación, la rúbrica formal, este concepto de Walter Benjamin, nos otorga algunos criterios que nos permitirían reconocer las características de la experiencia humana, pero también de la experiencia religiosa de nuestra época. A partir de ella podemos mirar cómo la homogenización, la distracción, la exhibición afectan y moldean, sin darnos cuenta, los procesos históricos que nos toca vivir. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandro, por tu participación, por la presentación y el esfuerzo de resumirnos toda la reflexión que haces en tu trabajo. Antes de presentar a nuestro siguiente expositor, comentarles que en el chat de aquí del Zoom les he compartido el enlace que les va a permitir acceder directamente al número 26 que estamos presentando hoy. Muy bien, a continuación vamos a dar la palabra a Rodrigo Cruz. Él es abogado formado en la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochabamba. Tiene un diplomado en docencia universitaria basado en la neuroeducación y competencias. Es investigador independiente en materia constitucional y procesal constitucional y además es miembro de la Asociación Peruana Justa Ley. Entonces, estimado Rodrigo, por favor, tienes la palabra a continuación por un plazo de 10 a 15 minutos más. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la acogida fraternal que nos dieron en la bienvenida. También quiero agradecer que se encuentre presente altas autoridades de la Universidad Católica y sobre todo a la revista Conciencias Sociales, debido a que es una de las que promueve el debate y la doctrina en nuestro departamento. Bueno, parlamentarismo en Bolivia. Quizás para algunos resulte algo urticante esta expresión, dado que nuestro país, desde nuestros primordios, la Constitución de 1826, hemos adoptado un modelo presidencial, y un modelo presidencial que destaca por su envergadura y por su vigorosidad. Entonces, la idea de que pueda existir o no un parlamentarismo es algo que resulta extraño en el vocabulario nacional. Entonces, aquí yo planteo una expresión que se llama presidencialismo esperpéntico, que también podría expresarse de otra forma bajo los siguientes términos: parlamentarismo fáctico o parlamentarismo de hecho. ¿Qué señala esto? El género esperpéntico tiene una connotación que es deformativa y grotesca de la realidad. Es decir, es algo que no debería estar ocurriendo, pero que en los hechos sucede y excede el marco normativo constitucional.
Para comenzar entonces a ingresar al contenido de esa categoría, es necesario hablar sobre dos personajes importantes, que es Evo Morales y nuestro actual jefe de Estado, Luis Arce. Como sabemos, Morales ha permanecido en el Departamento Ejecutivo durante bastante tiempo. 13 años es un tiempo en el cual él ha podido arraigar hondamente en esta institución, desempeñando el perfil político clásico que podemos observar en nuestra historia republicana. El típico presidente vigoroso, o como un coterráneo nuestro, José Carrasco Torrico, señalaba, el poder de los poderes en la América Latina. ¿Y cómo podemos ejemplificar a este típico presidente boliviano? Con la anécdota de Melgarejo, el cual jugaba con la Constitución en sus bolsillos. Entonces, Evo Morales no fue ajeno a esta tradición, sino que él la continuó, debido a que no es de poco conocimiento que este personaje haya trascendido los marcos constitucionales para poder quedarse en el poder. Ejemplo de esto es la sentencia constitucional 0084/2017. Sabemos muy bien que Morales perdió un referéndum el 21 de febrero. Sin embargo, no acató los resultados, recurrió a la máxima magistratura constitucional y, mediante una interpretación evolutiva, logró postularse una vez más, ocasionando que el 10 de noviembre de 2019 renunciara y ocasionara un caos en el país. Muy bien, entonces quedémonos con este perfil, el típico presidente boliviano, vigoroso, que absorbe el poder y que realiza injerencias en los demás departamentos del poder. Posteriormente, el 8 de noviembre del 2020, asume la presidencia Luis Arce Catacora, un presidente que algunos pensaban que continuaría con la línea típica. Sin embargo, se ha mostrado distinto. Por ejemplo, es un presidente que destaca por su misantropía mediática. No se lo puede observar de manera asidua ni en las redes sociales o dando conferencias de prensa como lo hacía Morales. Recordemos que incluso Morales solía copar todos los medios de comunicación para ser destacado. Este, sin embargo, no lo realiza. Entonces, ya podemos ver en Arce un comportamiento distinto. Son estos dos factores: el protagonismo de un expresidente y la inhibición que tiene el actual, que se combinan y generan el presidencialismo esperpéntico. Bajo esta figura se ha podido observar que existen ciertos roces gubernamentales o cierta tensión política. Y la tensión política ya comenzaba desde mucho antes que Arce ganara las elecciones. Por ejemplo, en el factor de el anuncio de la propuesta electoral y la supeditación del triunfo. Recordemos que Arce fue ministro de Morales y cuando este fue postulado para presidente fue Morales quien lo anunció. Y cuando este ya consiguió la presidencia, en algunas conferencias de prensa, Morales señalaba de que si él era presidente, sucedió porque su administración lo hizo bien. Luego tenemos la carencia de aproximación y etiqueta. Morales no ocupa ningún sitial en el departamento ejecutivo, ni como ministro ni como viceministro, lo que para algunos resultó muy extraño, siendo que fue allegado de Morales durante mucho tiempo. Y también la etiqueta. El expresidente se resiste en denominar al actual por el nombre y por el cargo que ostenta. Generalmente lo llama compañero Lucho o simplemente Luchito. Luego tenemos el desazón con el vicepresidente. Si observamos algunos discursos de los correligionarios del MAS y PCP, comúnmente se señala que Morales habría sido el mejor presidente o el primer presidente indígena. Pero esto es desconocer nuestra historia, ignorar lo que fue Andrés de Santa Cruz por un lado,
Y esto lo recordó bien el vicepresidente David Choquehuanca, cuando en un discurso señaló que nuestro mejor presidente en la historia habría sido el mariscal Andrés de Santa Cruz, y no Morales. Posteriormente, esto se empezó a acrecentar por las reyertas partidarias. Por ejemplo, en Cochabamba, quien designó para postular alcalde a Nelson Cox también fue Morales. En La Paz, en el Alto específicamente, se relegó a Eva Copa. ¿Producto de qué? Producto del dedazo, el famoso dedazo del jefe. Y a manera irónica, señalamos en nuestro escrito que ¿cuál fue la respuesta a este dedazo? Pues, ya lo sabemos, un sillazo. Sin embargo, esto no logró que Morales se relegara. Entonces, estos dos factores se combinan y tenemos el presidencialismo esperpéntico, una forma desfigurada de nuestro presidencialismo, que en los hechos es un neopresidencialismo por la potencia que tiene este órgano. Consideramos solamente tres factores. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. A esto que se agrega, jefe de la Policía Nacional y jefe del Servicio de Reforma Agraria. Con todas estas competencias, es difícil que cualquier otro órgano de poder, incluyendo al Tribunal Constitucional, pueda equipararse o pueda frenarlo cuando éste empieza a absorber poder. Ahora bien, un presidente en un sistema parlamentario tiene unas funciones algo distintas a un presidente en el sistema presidencial. En el sistema parlamentario se ve cierta relegación del presidente. Como solo tiene la jefatura de Estado, este no destaca tanto a nivel interno. Es más, incluso los medios de comunicación tienden a olvidarlo. Recordemos al primer ministro de Israel, Netanyahu. De él se sabe mucho, pero nadie sabe quién es el presidente o quién era el presidente en aquella época cuando estaba él. Entonces, el parlamentarismo, de hecho, o presidencialismo esperpéntico se exhibe ante nosotros por este fenómeno, por esta disfuncionalidad del presidencialismo. Morales, en los hechos, habría realizado ciertas funciones que corresponden a un presidente en el sistema parlamentario. Por ejemplo, desempeñando funciones diplomáticas. Asistió a la posesión del presidente del Perú, Pedro Castillo, y asimismo, en algunas oportunidades, viajó a este país, y en una de ellas lo realizó bajo título diplomático. O sea, no lo realizó como un viaje personal, sino como un viaje en funciones de gobierno. En segundo lugar, tenemos la actividad mediadora. En un sistema parlamentario, el presidente, en caso de que encuentre que existe estacionamientos infructuosos entre los órganos de poder o entre los órganos de poder con los sectores sociales, tiene la misión de hacer de coordinación. La coordinación de estos para que no se produzcan protestas. ¿Cuándo hizo esto Morales? Por ejemplo, cuando hubo quejas de empresarios agropecuarios en Santa Cruz. No recurrieron al presidente, recurrieron a Evo Morales para que interviniera por ellos ante el presidente. En tercer lugar, el presidente de un parlamentarismo tiene cierta potencia de ser un símbolo de unidad nacional o un símbolo de identidad. Morales sigue siendo un símbolo de identidad social, efectivamente, y esto lo vemos en su famosa marcha que realizó hacia la ciudad de La Paz, donde pudo congregar una gran cantidad de sectores sociales, incluyendo a la COP. Entonces, su protagonismo político no es de ignorarse. Por último, también habría cumplido influencias respecto a la conformación de algunos órganos. Se señala que algunos de sus partidarios ya estarían ocupando algunos sectores de poder dentro del órgano ejecutivo. En conclusión, debido a que se ha podido observar esta forma de parlamentarismo de facto o presidencialismo esperpéntico, nos demuestra que durante el primer año de gobierno de Luis Arce Catacora hubo cierta disfuncionalidad
por parte del órgano ejecutivo, que podría exhibirse un parlamentarismo. En sí, el título presidencialismo esperpéntico es una sátira. Si se pretende extraer de él una deducción señalando que es un trabajo que pretende replantear el tema de parlamentarismo en Bolivia, esa es una idea errónea. El interés de este trabajo era, primero, demostrar la disfuncionalidad y, en segundo lugar, demostrar que Evo Morales estaba realizando una injerencia indebida e ilegítima en el aparato gubernamental. Para terminar, esto nos demuestra que debemos seguir siendo una sociedad vigilante, una sociedad digna de llamarse una república. Y nos recuerda lo que señala el profesor segundo Víctor Linares Quintana, que la libertad nunca se adquiere en forma definitiva, sino que debe ser ganada día por día, hora por hora y minuto por minuto. Gracias. Muchísimas gracias a Rodrigo por su presentación organizada, clara, en relación a este análisis de lo que venimos viviendo en Bolivia en cuanto a la función del presidente Luis Arce Catacora. Muchísimas gracias. Una vez más quiero reiterar nuestro aprecio, nuestro reconocimiento y agradecimiento a Sandro y a Rodrigo que han tenido a bien aceptar nuestra invitación para la presentación de hoy. Con esto vamos cerrando y para ello voy a dar la palabra a nuestro coeditor, el doctor Ramiro Lobatón, responsable del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Ramiro. Muchas gracias, Carlos. Primero quiero agradecer, ¿no? A los dos panelistas, en este caso, ¿no? Dos investigadores que nos han permitido mostrar facetas importantes, ¿no? Por una parte, una faceta filosófico-teológica que nos invita justamente a pensar el concepto de crisis de la experiencia, ¿no? Que traspasa, digamos, a través de una percepción. Y el trabajo que también ha realizado Rodrigo en relación a el tema de este presidencialismo disfuncional. Entonces, invito, ¿no?, a cada uno de los presentes a que ustedes puedan leer ¿no?, los artículos de la revista. Sin más, entonces, agradezco su presencia, ¿no?, a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, y un abrazo fraterno para todos quienes nos han acompañado esta tarde. ¿Sí? Dios nos bendiga a todos. Adiós.